Buen día, espero que estés bien. Hoy voy a dar un breve recorrido histórico por la prensa escrita. Quisiera comenzar con el antecedente del periódico, el cual surge en la antigua Roma, a través de las actas públicas o actas del pueblo. Las actas públicas o actas del pueblo eran tablones que se exhibían en los muros del Palacio Imperial, los cuales contenían información acerca de los acontecimientos que sucedían en el Imperio Romano. Se podría decir que eran los medios de comunicación más comunes de aquella época. Ahora bien, el periódico como lo conocemos actualmente nació en Inglaterra en el siglo XVIII, con la aparición de Daily Courant en el año de 1702. En 1715 hubo en Inglaterra una gran actividad editorial. Esto dio lugar a un gran número de publicaciones de periodicidad variable. Es decir, los periódicos que existían en esa época se publicaban cada cierto tiempo, podría ser cada semana, cada mes o cada año, y eran distribuidos por pregoneros, que eran personas que tenían una campana y un periódico en sus manos, y mientras sonaban la campana iban gritando las noticias más importantes de aquellos tiempos. Sus centros de distribución o los centros de distribución de los periódicos eran los cafés. Mientras las personas llegaban a tomar un café, leían el periódico. Ahora nos transportemos a nuestro país. El primer periódico publicado en nuestro país fue la Gaceta de México, en 1722. Su creador fue Juan Ignacio Castorena, rector de la Universidad y obispo de Yucatán. En 1805 aparece el Diario de México, el cual deja un registro del final de la colonia y del nacimiento de la época del México independiente. Fue el periódico encargado de dar las noticias de esta etapa de transición entre la colonia española y la independencia de México. Porfiriato. Cuando Porfirio Díaz llega al poder en 1876, se da cuenta que el periodismo es muy combativo, es decir, emite críticas muy severas al gobierno en turno. Para evitar estas críticas, en 1884 Porfirio Díaz destina cantidades fijas de dinero a los periódicos más importantes del país, lo que quiere decir que los soborna, paga para que los periódicos no hablen mal de su gobierno, sino todo lo contrario, que hablen bien, que no haya críticas. Sin embargo, a pesar de estos sobornos, de este dinero que se destina, pues Porfirio Díaz no logra impedir que en 1890 empiecen a surgir varios periódicos opositores, es decir, periódicos que dan voz a la inconformidad, los cuales ponen en evidencia la dictadura de Porfirio Díaz y la explotación que él hacía de los sectores más vulnerables del país, como las poblaciones indígenas. Al darse cuenta Díaz de estos periódicos opositores, empieza a desterrar a los detractores, a los ilustradores, a los que redactan los artículos que critican su gobierno, y pues los corre del país, los exilia. Esto hace que en el siglo XIX el periodismo de México fuera en su mayoría una actividad literaria de comentarios y crónicas de viajes. Solo eso, nada más. Siglo XX y siglo XXI. Con la llegada del siglo XX, los periódicos se ven forzados a cambiar sus formatos y contenidos. Es una época de revolución social, se da la Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo tanto los periódicos pasan a ser el medio de información más importante de la época, donde uno se podía enterar de lo que pasaba en el mundo pues de la manera más rápida posible. Como les dije, en el siglo XX los periódicos evolucionan y cambian sus contenidos. Algunos lo amplían, dejando secciones como son la sección internacional, la nacional, deportes, espectáculos, culturas sociales, sección financiera. Cada periódico tiene sus propios formatos, pero estas son las secciones más comunes que hay hoy en día. Y con la llegada del siglo XXI, pues también hay una etapa de transición del medio impreso al medio digital. Los periódicos no son la excepción. Sus editoriales empiezan a generar contenido pues electrónico, digital. Los celulares, las computadoras, las páginas de internet pues obligan a que la información fluya de manera vertiginosa
y por lo tanto los periódicos comienzan a tener sus propias páginas de Facebook, Twitter, Instagram, sus propios portales de internet, en donde tú puedes consultar las noticias pues más importantes del día. Y como dije, tú puedes enterarte de lo que sucede en tu país o en otro continente de una manera muy rápida a través de redes sociales o a través de los portales de internet de estas noticias. Ahora los periódicos son en su mayoría digitales, y esto quiere decir que tarde o temprano los medios impresos de la prensa escrita pues van a tender a desaparecer, y lo que va a quedar pues va a ser la prensa digital. Con esto culmino mi recorrido histórico. Espero que haya sido de aprendizaje para ustedes y pues les agradezco su atención y su tiempo. Nos vemos en este canal. Les deseo lo mejor, cuídense y hasta pronto.